Hoy estamos hablando acerca de las sectas y religiones. Primera es de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verdadero entonces? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dijo Juan ahí? Este es el verdadero Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Bueno, oí como 3 amenes, vamos a hacerlo de otra forma. Levante la mano el que cree que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Bien. Padre, en esta mañana te doy gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por la oportunidad tremenda que nos das de compartir este lugar, oh Dios, tan lindo, para hablar de tu palabra, para hablar de todo lo que corresponde al crecimiento de tu iglesia, a la obra que ha hecho durante muchos años. Gracias, Señor, porque en ese privilegio enorme, oh Dios, me das el reto y la responsabilidad de llevar este tiempo, y no quisiera llevarlo jamás sin la guía de tu Espíritu Santo, la cual hemos procurado. No quisiera llevarlo jamás en mis propias fuerzas, sino que seas tú que nos hables y que la iglesia pueda entender cuál es el consejo, Dios, de parte tuya en este día, que lo podamos plasmar claramente en nuestro corazón y así ser edificados en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día no basta, y conste, yo soy un defensor de esto, pero no basta con decirle a la iglesia: estudie la Biblia para que no lo engañen. Yo podría decirle esto: estudie bien la Biblia para que no se deje engañar ahí en el colegio, en la universidad, cuando entren las corrientes filosóficas de que descendemos del mono y que de aquí y que de allá. No, estudie bien la palabra y no se deje engañar. No basta solo con eso. Si bien es cierto, como vuelvo y repito, yo soy un defensor de esto. Yo quiero y anhelo con todo mi corazón que la iglesia lea la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios, que la viva también y que entienda lo que su palabra dice para que pueda crecer. Juan 5:39 dice que por ella crecemos para salvación, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. No basta con esto porque 2 cosas. Una, hay una unción que Dios ha puesto en las personas que Él llama para el servicio de su obra, y esto se llama ministerio o dones. El que los tiene los usa para el beneficio de su obra. La Biblia dice en Efesios 4 que el Señor dejó estos ministerios para eso, para la edificación del reino. Así que yo nada más no podría decirle: usted estudie la Biblia y punto. No, para eso Dios puso gente también capacitándola con unción y con talentos para que puedan explicar la palabra de Dios. Por eso la iglesia hace bien en prestar atención a sus líderes, a sus pastores, porque ellos tienen la unción de Dios para guiar al rebaño también. Pero número 2, porque, y esto está profetizado en la Biblia, los lobos rapaces, falsos maestros que se levantarían en los postreros tiempos engañando aún a los escogidos, o sea, a los cristianos. Vieras que la mayoría de estos falsos maestros no salieron del mundo, salieron de las iglesias. Fue gente que en algún momento tuvo revelación, fue gente que en algún momento Dios los usó, fue gente llena de Dios, llenas del conocimiento de su palabra, pero en un momento descuidaron su integridad, descuidaron su andar, y entonces el enemigo aprovechó el don, aprovechó la sabiduría que había en ellos y torció aquello para beneficio propio de ellos, o sea, para maldición de la iglesia y del mundo entero, torciendo las escrituras a su antojo. Entonces, por estas razones es importante que hoy aclaremos algunas cositas, o que abordemos algunas cosas, si ya usted las sabe, y que quede más firme en su corazón. ¿Verdad que a la mayoría le han preguntado? Yo estoy casi seguro, y si no, usted es alguno de los que preguntó también. En algún momento ustedes dijeron: ¿a cuál iglesia va? O le dijeron: ¿a cuál iglesia va usted? Y usted dijo: yo voy a Casa de Oración Alabanza. Y le habrán dicho: ¿esa iglesia es cristiana? ¿Es de la sana doctrina? Casa de Oración, no me parece. ¿Qué conoce usted? Es que yo sé que iglesias son asambleas, metodista, cuadrangular, bautista, y por ahí se cierra el círculo ya, ¿verdad? Y entonces de repente le han dicho: Casa de Oración y Alabanza, ¿qué es eso? ¿Una nueva sexta? De una vez, ¿qué es? ¿Dónde nació? ¿Quién es el fundador?
¿Por qué se llaman así? Y comienzan las preguntas. Y si usted no tiene una respuesta, créame que ya tiene la plataforma así. Porque si no tenemos una respuesta para ello, y no una respuesta nada más, sí, la que está ahí frente al colegio Kennedy, así, esa es. No, eso no, es una respuesta de ubicación geográfica. De la ubicación espiritual, ¿por qué esta es una congregación independiente? ¿Qué es una congregación independiente? ¿Nos hace malo esto? ¿Nos hace malos? ¿Qué somos? Y entonces la iglesia necesita esa información, y es la que hoy quisiéramos plasmar un poco. La historia de la iglesia en sus inicios. ¿Por quién fue fundada la iglesia? Pregunto. Necesito una respuesta, aunque sea de todo el pueblo. ¿Por quién fue fundada la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Bueno, vamos a cambiar la pregunta, a ver, tal vez está mal planteada. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Entonces, ¿quién la fundó? Ahora sí vio, ya nos entendimos. La iglesia la fundó Cristo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo eso? Fue Cristo. Entonces, Cristo es el fundador de la iglesia, no es Pedro. Y habría toda una enseñanza para decirle qué significa Petrus y qué significa Petra, cuando Dios le dijo, tú eres Petrus y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hay toda una enseñanza, pero no lo vamos a abordar ahorita, ¿verdad? Tú eres piedra pequeña, pero sobre esta roca será edificada la iglesia. Isaías dice, la roca que desecharon los edificadores es la que ha sido puesta como la cabeza del ángulo, Cristo mismo. El apóstol Pedro mismo dijo, Él es la piedra angular, la piedra principal. Hablando de Cristo, nunca se adjudicó la iglesia a Él, ni que Él era el autor o el fundador de la congregación de los santos, nunca, ¿verdad? La misma iglesia, el mismo apóstol Pablo en Corintios dice, y bebían todo Israel de la roca espiritual, y la roca espiritual, la Petra, no Petrus, que significa Pedro, piedra pequeña, sino roca de 2 toneladas o montaña. La piedra que le seguía era Cristo, dice Pablo. Así que ese es un tema que no vamos a discutir hoy. Cristo fue el que fundó la iglesia, pero cuando Cristo se fue, ¿quiénes quedaron a cargo de la iglesia? A ver, muy bien. Yo quiero que respondan para que nos vayamos metiendo, porque si no nos dormimos, vieras que sí, rapidito nos vamos a noquear, ¿verdad? Los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia. Ellos siguieron enseñando la doctrina que habían recibido de Cristo. Ojo, no solo eso. Jesús mismo profetizó y dijo, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ahorita no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá todas las cosas que ustedes necesitan saber. Híjole, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar, se convirtieron 3,000. Luego dice que en el siguiente sermón se añadieron como 5,000 más. Y así sucesivamente. Luego Pablo llega con una revelación del Espíritu Santo y de Cristo. Ambos le estaban dando la información a Pablo. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, la cena del Señor. Yo recibí. El Espíritu me ha revelado. 1 Corintios 2:11 en adelante, él dice, porque las cosas que ojo no vio ni oído yo, el Señor me las ha revelado a través de su Espíritu. Y es lo que quiere revelarle a la iglesia, a través del Espíritu. Así que los apóstoles continuaron enseñando. Pero esto pudieron haber pasado unos cuantos años, y por diferencias que simplemente se llaman distancias, podríamos decir también circunstancias, podríamos decir cultura, ubicación geográfica, personalidades y muchas otras cosas, la iglesia comenzó a hacerse así, a distribuirse. En Hechos capítulo 8 comenzó la gran persecución de la iglesia. La iglesia de Jerusalén había sido instituida. El Espíritu Santo había derramado su poder, lenguas, profecía, dones, ministerios, y esto crecía abundantemente. Pero en Hechos capítulo 8 dice que vino la primera persecución. Y entonces comenzaron los cristianos a tener que huir por la persecución. Pero donde iban huyendo, se topaban con un señor y le decían, usted sabía que Cristo salva, que Cristo sana. Usted sabía. ¿Y qué iban haciendo entonces? Iban regando la semilla por todo lado. Y la gente se iba convirtiendo y las iglesias iban acrecentándose cada vez más y más. La Biblia registra una de esas persecuciones, nada más para darnos a entender, con un martirio, el de Esteban, ¿sí? Esteban fue
perseguido hasta el punto de que lo mataron. El apóstol Pablo estaba viendo y dio el like de que sí, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, pero después el Espíritu Santo habló a su corazón y lo transformó. Jesús se le apareció en el camino a Damasco y lo transformó en un hijo de Dios, y de ahí en adelante en el gran apóstol que usted y yo conocemos. Podemos hablar de Pablo, los 12, podemos hablar de Bernabé, de Tito, Timoteo. Usted ha leído la Biblia conmigo, ¿no? Demetrio, Gallo, toda esta gente se menciona en la Biblia. Juan el apóstol, que murió como el último de los apóstoles de esa época. Y todavía la historia menciona un montón más que le llamaban padres de la iglesia. Policarpo, que era discípulo de Juan, de primera mano, había aprendido de él, no negó a Cristo en la hoguera cuando lo iban a quemar, y le dijeron, niega a Cristo ahorita mismo y te salvas de esta. Y él dijo, 86 años he servido a mi Señor, nunca me ha defraudado. ¿Cómo yo lo habría de defraudar hoy ante un poco de fuego? Que me quemen, porque mi alma está esperando anheladamente llegar al reino de los cielos. Y así murió. Entonces, ahí va la historia de la iglesia. En Hechos capítulo 15, vaya conmigo a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15, dice que hubo una discusión porque llegaron una gente de Jerusalén a Antioquía, donde estaba Pablo. Ahora bien, recordemos, Pedro y los apóstoles hablan de Cristo, pero son judíos de corazón y de cuerpo. Se circuncidan, no comen carne de cerdo y un montón de ritos más guardan hasta el día de reposo y demás. Pablo, aunque sí era judío, también era romano. ¿Recuerdan eso? Eso está en la palabra de Dios. Y Pablo, aunque sí era judío, era romano. La gente lo acusa de que era más liberal. No, él recibió un evangelio diferente al evangelio, al evangelio que recibe Pedro, más que nada porque el evangelio de la gracia no tiene que ver con condiciones de rituales y de estas cosas. Y Pablo andaba predicando y se encontraba a los gentiles, a los que sí le hacían al chancho, a los que sí le hacían a todo, a los que no guardaban un solo día, y comienza a predicarles a ellos un evangelio que recibió de Cristo. Nótese, Pedro también recibió ese evangelio de Cristo, pero la cultura era muy fuerte en él. Y entonces, y en los hermanos judíos, tanto que cuando Pedro, ustedes saben que no fue Pablo el primero en predicar a los gentiles. Pedro fue a la casa de Cornelio, un centurión romano, y predicó, y dice que toda la casa estaba llena de gente porque habían invitados. Y cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo lo interrumpió. Descendió ahí y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Y Pedro dijo, también a los gentiles el Señor les ha dado que se salven igual que a los judíos. Y estos no se circuncidan y estos comen de todo, pero esa es la gracia. Pero no lo logró entender completamente. ¿Por qué? Porque su cultura era muy fuerte. Entonces el Señor llama a Pablo y Pablo comienza a predicar y le dice, no pongan la mira en las cosas de los símbolos y los rituales. Aquí, si crees en el Señor Jesucristo, eres salvo, punto y aparte. Y llegan unos hermanos a Antioquía donde estaba Pablo y comienzan, Hechos capítulo 15, verso 1, comienzan a decir, si no se circuncidan, están feos. Palabras mías. Póngame Hechos 15:1, mi hermano Eiter, por favor. (15:1) de Hechos. Bien, voy a leerlo, por favor, para ustedes. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ojo, eran hijos de Dios, eran discípulos de Pedro y de todos los apóstoles. Pero vea usted lo que comenzaban a decir, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Le estaban añadiendo algo al evangelio de la gracia. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña, cambiemos la palabra, muy grande, con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé y algunos delegados de la iglesia de Antioquía, que subieran a Jerusalén. Y en Jerusalén se reunió lo que se llama un concilio, los ancianos y los apóstoles, y algunos de la iglesia también.
y tuvieron una reunión y comenzó el debate. El primer concilio por disputas y contiendas en cuanto a creencias religiosas. Esto no es de ahora, esto es desde los apóstoles. Y unos decían de una forma y otros de otra. Vea que la ley de Moisés, vea lo que Cristo dijo y dele. El Señor usó a Pedro, usted léalo en casa, Hechos 15, todo, si quiere. Usó a Pedro, luego Pablo expuso lo que Dios estaba haciendo y las evidencias eran muy grandes como para decir, no, eso quién sabe qué, no, si era el poder de Dios. Por lo tanto, Jacobo se levantó y dijo, un momentito, y comenzó y expuso. Y al final de cuentas, la Biblia me relata a mí que Pablo reconoció el ministerio que Pedro tenía y Pedro reconoció el ministerio que Pablo tenía. Véanlo, Gálatas 2:7. Gálatas 2:7 dice Pablo, hablando cuando había subido a Jerusalén, le está contando a los Gálatas que había ido allá a Jerusalén, y todo aquello, desde el 1 puede leerlo, pero yo les leo el 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, el 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo, el 9, voy ahí, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea la mano, en señal de compañerismo para que nos fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí entendieron, bueno, de ahí, Dios está salvando de la manera que está salvando a través de Pablo, respetemos eso, y Pablo dijo, yo respeto también lo de ustedes, de ahí, si ustedes quieren seguir viviendo ahí, circuncidándose, absteniéndose de algunos alimentos, guardando un día exclusivamente y no toda su vida para Cristo, síganlo haciendo, vayan por ese camino. Realmente Dios está operando para salvación a través de ustedes. No comparto su criterio, pero igual Dios me dio a mí este criterio y aquí voy a enseñar. Y así se dividió la iglesia, judía y gentil. El evangelio de Cristo podríamos compararlo con este saquito, ¿no? Vean este saquito, una bolsita. Esta bolsita es como cuadradita, ¿no? ¿De qué color es? Negra. ¿Verdad que sí es negra? Ese es el evangelio de Cristo. Esta bolsita entonces simboliza el judaísmo. Para que seas de este evangelio, tienes que ser negro, tienes que circuncidarte, no puedes comer carne de chancho, tienes que guardar el sábado y no el domingo, ni ningún otro día, solo el sábado y demás. Pero entonces llega Pablo y dice, no, a mí el Señor me dijo, sigue siendo el evangelio porque es cuadrado, ¿no? Pero ahora el Señor me dijo que yo puedo comer de todo. A Pedro también le dijo, pero él no entendió. Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que yo he creado y lo que he santificado. Y entonces Pablo dice, no, esta bolsa es roja, ¿verdad? Pero luego Bernabé, porque Pablo y Bernabé también eran apóstoles, la Biblia lo dice en Hechos 14:4, dice que eran apóstoles, a ambos los llamó Dios, solamente nos centramos en Pablo porque tiene un llamado más fuerte hacia los gentiles, pero la Biblia dice en Hechos 13:1, 2 y 3, que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, para enviarlos a la obra que los he enviado, y el 14 nomás dice que la congregación reconocía el apostolado de Bernabé y Pablo, Hechos 14:4, y al final dice, los apóstoles Bernabé y Pablo hicieron esto, aquello y lo otro, así que en un momento dado se pelean un poquillo Pablo y Bernabé, porque Marcos, es pura historia, recuerden que les dije, era pura historia, no hoy. Marcos, el sobrino de Bernabé, había salido en el primer viaje, pero ahí nomasito se le paró el pelo y se regresó, se desanimó. Y en el segundo viaje que iban a ser misioneros, Bernabé dice, volvamos a llevar a Marcos. Y le dice Pablo, ¿está loco? El que camina conmigo camina derecho y si no, no. Nos dejó una vez y no más. Pero Bernabé significa hijo de consolación, una persona dada a consolar, a dar segundas oportunidades y demás. Entonces Bernabé dice, no, llevémoslo. No, señor, llevémoslo. Y hubo tal desacuerdo en que lo llevamos y no lo llevamos que Bernabé dijo, pues váyase solo. Agarró a Marcos y se fue. Eso está en la Biblia, no crean que estoy inventando. Hechos capítulo 15 al final, léalo por favor. Hechos 15 al final. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre y ahí estableció una iglesia.
Y Pablo agarró a Silas, Pablo y Silas, ¿ya vieron? Y comenzaron a viajar por todas las otras iglesias. Así que Bernabé dice, sí, pero Pablo es muy cuadrado, muy rojo, demasiado. Pablo no aguanta, no da segundas oportunidades. En cambio, yo sí creo en el arrepentimiento. Yo creo en las segundas oportunidades. Yo voy a predicar el evangelio, pero un evangelio no light, pero sí un evangelio con un poco más de tolerancia para aquellos que quieran volver a intentarlo otra vez. Y la iglesia que Bernabé funda tiene como identidad de la personalidad de su fundador, una iglesia que va y vuelve. Mario, fallaste, no importa, venga, yo quiero volverte a dar una oportunidad, vas a volver a servir, el Señor te va a restaurar, y trabaja en eso más y más. Sigue siendo cuadrado, sigue siendo el evangelio, sigue siendo la misma forma, pero la forma de presentarlo es otra. ¿Entienden a lo que voy? Y así sucesivamente fueron algunos diciendo, no, pero es que las imágenes presentaron otro evangelio. Presentaron otro evangelio, ahora ve, otro color. Y otros dijeron, bueno, las imágenes no las adoramos, pero sí dejémoslas para recordatorios. Esos eran los anglicanos. Entonces presentaron otra bolsa de otro color. Y ahí podríamos seguir la fiesta, ¿no? Dice, ahorita lo que están pensando no es en el bendito evangelio, esa bolsa es de un mago. Ya me lo dijeron que era de un mago, dijeron un día de estos. Pero algunos fueron presentando en la forma porque, recuerden, cultura, ubicación geográfica, personalidad. Y todas estas cosas se fueron agregando, el entendimiento, poco o mucho que tenían de las Escrituras, se fueron agregando a la forma de presentar el Evangelio. Cuando el Evangelio, su piedra principal es Cristo, estamos bien. Pero cuando se negó a Cristo, ya falló. Aunque se parezca que es cuadrada, significa que le hicieron una abertura y ya le comenzaron a meter otras cosas ahí. Ya no voy a sacar más porque después saco un conejo. Y ahí sí me van a asustar todos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La iglesia después de los apóstoles, años 100, 110, era grande, era numerosa, enorme. Se cree que todo el imperio romano eran unos 50 millones de personas y por lo menos el 10% era cristiano. ¿Cuánto es eso? Unos 5 millones. De 5 a 7 millones eran cristianos, imagínense, en el imperio romano. Culpable de eso, muchos los cristianos, había un hombrecillo que lo habían llevado preso y en medio del pretorio y de todo eso predicaba a Cristo. Las cadenas no le estorbaban. Y él le dijo un día a uno de los que le estaban, creo que era Festo o Félix, le dijo, o Agripa, le dijo, oh, yo quisiera que tú fueras igual a mí, excepto por estas cadenas. ¿Quién era ese? Pablo. Por donde quiera que lo metían, ahí predicaba. Ahí metido en una prisión romana, ve la armadura que tenía ese hombre romano y pone vestido de toda la armadura de Dios, el casco, el yelmo de la salvación, la coraza, todo lo aprovechaba, todo. A los filipenses, él estaba preso y les dice, por esta causa doblo mis rodillas todos los días. ¿Quién puede tener la capacidad de estar prisionero en una celda de estas tan lúgubre y fría y estar teniendo tiempos de oración por los hermanos? Pablo. Y ahí el evangelio iba creciendo y creciendo y las persecuciones no se hacían de esperar. ¿Quiénes perseguían a los cristianos? ¿Quiénes? Los romanos. Recuerde, el imperio en aquel entonces predominante era Roma. Roma. Y por eso usted oye, Poncio Pilato no era judío, era romano. Herodes era romano, pero estaban gobernando en Israel porque Israel estaba sometida al imperio romano. Entonces, los romanos perseguían a la iglesia. ¿Por qué la perseguían? Recuerde que desde Cristo, una de las acusaciones que hicieron para ver si lo podían crucificar es, y este se dice ser rey
y nosotros no reconocemos ningún otro rey más que César, ¿recuerdan? Entonces, una de las acusaciones que hacían contra los cristianos era que dicen tener otro rey que no es César. Mátenlos. Otra de las acusaciones era que Roma es politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que tiene muchos dioses. De hecho, en Roma, la cultura pagana es el panteón. ¿Qué es el panteón? Nosotros le decimos panteón al cementerio, pero panteón significa pan y teo, que es muchos dioses también, variedad de dioses. Entonces tienen a Júpiter, Neptuno, es más, son tan cargas que le tienen, a cada semana le tienen un santo, un dios, ¿no? Y estos eran los planetas: Mercurio, Luna, Marte, Júpiter, Venus, Saturno, y domingo, dijo un hermano, Sunday, no, era el sol. Cada día tenía un dios para ellos. El dios del mar, Neptuno, el dios del Hades, del Seol, el Hades, y así sucesivamente, el dios de la guerra, y cada cosa, panteón, muchos dioses. Entonces no podían concebir cómo Israel tenía un solo Dios, un solo Señor. No va con nuestra religión, persigámoslos también. Recuerde que esta es la ley del más fuerte, nada más, porque ellos eran los más fuertes y imponían su creencia. Si solo adoran a un Dios, están mal, tienen que adorar muchos dioses. Y una de las cosas que más les molestaba es que el evangelio que se predicaba dice: porque en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos iguales ante Él. Y eso les repugnaba, porque la civilización romana era más alta que todas. ¿Cómo puede decir que los esclavos son iguales a nosotros libres? Eso es una blasfemia. Esta gente está destruyendo la base de la educación y de la civilización. Aquí tienen que aprender que no todos somos iguales. El racismo y la fobia de eso de las culturas, de las clases sociales, era tal que ellos perseguían a los cristianos, porque ¿cómo era posible que yo, que soy el dueño de todo, voy a decir que soy igual a uno de mis esclavos? Eso jamás. Y entonces la persecución era bárbara, perseguían a los cristianos, pero estos cristianos era como ese dicho que dice: no le eche agua porque se reproduce. A los cristianos los perseguían y más abundaban. Sí, los tiraban a la hoguera o a los leones y morían adorando a Dios. ¡Cuán grande es Dios! Y mientras adoraban, la fe de los que oían y veían se fortalecía y más crecía. Y los mismos soldados que mataban a los cristianos comenzaban a hacerse el evangelio, porque decían: no es posible, los estamos acribillando, y nos dicen: perdónales porque no sabe lo que hace, Padre. ¿Ah? Jesús hizo eso, y ¿sabe qué dijo el centurión que lo estaba, el romano? Dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué fue eso? Creyó en el Hijo de Dios. Entonces, como más crecían y más crecían, pero aún así la persecución era grave, era fatal. Un día uno de los emperadores romanos, ya por ahí del año 300, se convirtió a Cristo, al cristianismo. Por lo menos profesó su simpatía por el cristianismo. ¿Quién era? Constantino. Y Constantino, en el edicto de Milán, en el año 313, dijo que no se persiga más ni a los cristianos ni a ninguna otra religión, que haya libre expresión de religión en mi imperio. Vea qué bien, bonito, ¿verdad? Porque dejaron de perseguir a los cristianos. A los cristianos los perseguían y les quitaban sus tierras, les quitaban sus posesiones, sus templos, todo. Los dejaban en la calle, es más, los mataban y demás. Y luego en el concilio de Nicea, y más adelantito, se publicó otro edicto donde se le devolvieran las propiedades a los cristianos, sus templos y todo lo demás. Ahorita más adelante vamos a ver qué era el concilio de Nicea. Pero esta jugada maravillosa, o maravillosa jugada, de Constantino, fue porque Roma estaba dividida en dos lados, Roma occidental y Roma oriental. Si no me equivoco, Licinio o Luciano, un nombre así era, el que gobernaba a este lado occidental, y Constantino a este lado. Y él dijo: el imperio se nos está dividiendo, porque la iglesia se estaba dividiendo también. Y entonces, como aquel persigue a los cristianos, yo voy a darles libertad a los cristianos y me voy a ganar un poquito. Tenía ya entonces la simpatía de 5 o 7 millones a favor de él. Y comenzó a enriquecer su imperio, al punto de que logró enfrentar a su rival del mismo imperio romano, lo venció y unificó el imperio romano.
Una vez más lo volvió a unificar. Este hombre, además de eso, promovió la ley de que fuera una sola iglesia. Recuerden, la iglesia para ese entonces había crecido demasiado. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Romanos 15, si no me equivoco? Pablo dice, quiero ir a España a predicar, porque ya aquí no tengo lugar, todo lo he llenado del evangelio. Qué rico, ¿verdad? Todo lo he llenado del evangelio, ya no hay lugar donde predique aquí. Quiero ir a España a predicar. Y se propuso ir a España, pero ahí nomasito lo mataron. Entonces, lo pusieron preso y luego lo mataron. Entonces no pudo llegar hasta España. El cristianismo puro como tal, predicado por Pablo. Pero bueno, la historia de acá es esta. Entonces, Constantino promulgó el edicto de Milán, libertad religiosa, libertad de culto. Y todo el mundo volvió a tener culto, pero no solo los cristianos, sino todas las sectas, fueran paganas o fueran cristianas, religiosas. Recuerden, estaban los de Pablo, estaban los de Pedro, pero ahí no se había quedado todo, y ahora estaban los de Bernabé, ¿recuerdan? Bernabé se había apartado de Pablo, y Pablo en Corintios dice, ¿por qué ustedes se están peleando de que yo soy de Pablo, yo de Pedro y yo de Apolos? Había otro predicador que se llamaba Apolos, y ya alguna gente decía, yo soy de Apolos. Dice Pablo, por favor, díganme una cosa, ¿quién murió por ustedes? ¿Pablo, Apolos o Pedro o Cristo? ¿Está dividido Cristo? No, señores, ustedes son de Cristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y ahí, esa frase tan célebre, por lo menos unificó otra vez la iglesia de Corinto. Pero la iglesia en el mundo estaba dividida. Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de este, yo soy de lo otro. Y así iba creciendo la iglesia. Entonces, este hombre Constantino promulgó que fuera una sola iglesia. Eso en griego, iglesia universal. En griego la palabra universal se dice católicos, con K y H. En latín catholicus. En español usted lo sabe. Una iglesia universal, una sola iglesia. Ahí nació la idea de que todos fuera una sola iglesia y que esta fuera la iglesia universal. Hoy en día ya no se dice iglesia universal, se dice iglesia católica, ¿no? Pero en aquel entonces iglesia universal. Pero en el idioma que lo dijo fue iglesia catholicus, iglesia católica. Y pues obvio que su sede estaba en Roma como emperador, que la iglesia universal tuviera una cabeza nada más, a quien todos rindieran cuenta, y que esa cabeza estuviera en Roma, porque ahí estaba haciendo, desde ahí estaba dirigiendo. Entonces de ahí nació también el director de las iglesias, así, el papado. Entonces, cuando todo esto surgió, los cristianos comenzaron a decir, no estamos de acuerdo, nosotros tenemos nuestra autoridad, cada uno, es más, la Biblia dice, sométase a las autoridades, pero dice específicamente Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Y en Timoteo 5, 1 Timoteo 5, ahí por el 20 y resto dice, sujétense a los ancianos que les enseñan y les predican. Y así sucesivamente, habían apóstoles, habían profetas, habían presbíteros, habían todo el tipo de congregación tenía su cobertura o su autoridad a quien sujetarse. La iglesia se rebeló en ese sentido, no querían esta pronunciación de Constantino, pero ¿qué podían hacer si el emperador era la máxima autoridad mundial? Y por muchos años tuvieron que estar sujetos, aunque no quisieran y aunque recibieran persecución, a que había una sola iglesia, y los que no eran de esa sola iglesia, de esa sola fe, tenían que ser perseguidos o declarados herejes, blasfemos. En el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, Constantino propuso que se hiciera un concilio donde vinieran todas las cabezas eclesiásticas. Usted es griego, no importa. Usted es ortodoxo, no importa. Venga, usted es judío, no importa. Venga, usted es de Pablo, venga, pablista. Ustedes, vengan todos. Usted es universal, venga. Y tuvo ahí, según los historiadores, entre 270 y 350 obispos, o sea, líderes, cabezas de iglesias. Porque había una cuestión que le estaba dividiendo el reino
la iglesia, y era que ya se había metido una secta que decía que Jesucristo era un hombre y no Dios. ¿Qué acabamos de leer en 1 Juan 5:20? Este es el verdadero Dios, Jesucristo. Por eso les pregunté, ¿ustedes creen que Jesucristo es Dios? Y si ustedes no han oído esto, permítanme hablarles un poquito, ¿está bien? No se me canse, no le agarre sueño, porque esto es interesante. Comenzó, bajo la influencia de su maestro también, comenzó a decir, porque, vea hermanos, una cosa es decírselo y otra cosa es que yo los agarre con la Biblia y comience a decirles, vea este texto, vea este otro, vea este otro. Con esto le compruebo que Jesucristo no es Dios. Y usted se quedaría así. Necesito ir a buscar más información porque de verdad me tambaleó otra vez la plataforma con esto. Hay textos que te harían dudar si se malinterpretan. Y eso fue lo que hizo Arrio. Cogió algunos textos como, he aquí yo te he engendrado hoy. Si Jesucristo es engendrado, Jesucristo no es eterno. ¿Ya ven? Si es engendrado, no es eterno, fue creado. El Padre es increado, o sea, el Padre es eterno por los siglos de los siglos. Y comenzó a usar esos textos aislados. Que ese texto, cuando se dice, voy a tener que explicarlo porque ya lo dije, ¿verdad? He aquí yo te he engendrado hoy, está hablando del día que lo saca. Y eres primogénito entre tus hermanos, de los muertos. Es el primero en resucitar para nunca más morir. Y por lo tanto es acreedor y portador de la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Y entonces es el primero en resucitar para nunca más morir. Y por eso es el primogénito entre nosotros. Yo lo he engendrado, yo lo he sacado de la muerte hoy. Ese texto, dice Pablo, se cumplió el día que Cristo resucitó. ¿Verdad? Entonces no fue que Jesucristo fue engendrado un día X. Ni siquiera está diciendo del día que lo engendró María. Está hablando del día que lo resucitó. Pero ese es otro tema que ya lo hemos hablado también. Usted no necesita mucho de esa información, ya la tiene. Lo que sí necesita saber es que esa corriente era fuerte allá en el siglo segundo y tercero. Y le habían quitado la divinidad a Cristo. Jesús mismo dijo, creedme que yo soy Dios. El Padre y yo uno somos. Y Él dice, con aquella gloria, Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuera. Está hablando de una eternidad enorme, ¿verdad? Pero este obispo le había quitado, y las iglesias estaban divididas. Esa era la mayor causa de división en aquel momento. Fue llamado un concilio ecuménico, o sea, de todas las religiones, para que debatieran el tema. ¿Y qué resultó con esto? El credo de los apóstoles, el credo niceno, que se fundamentó ahí. Creemos que Jesús es Dios, que es Dios de Dios, luz de luz, que es fuente de salvación. Todo el credo que ya usted debe haber escuchado en algún momento. Y que un día volverá por nosotros y todo lo demás. Se lo resumí. Ahí erradicaron a Arrio de ser obispo, pero en la corriente arrianista o el arrianismo perduró por muchos siglos. En algunos que sí lo consideraban como tal. Hoy en día hay religiones que tienen parte de esto, aunque usted no lo sepa. Si usted escucha una religión diciendo que Jesucristo puede ser un ángel, que Jesucristo puede ser un hombre, menos Dios, es parte de esa corriente. Yo le podría mencionar dos, pero usted los conoce. Usted los conoce, ¿verdad que sí? Predican diciendo Jesucristo no es Dios. Ahora bien, de las otras dos corrientes que les voy a hablar, porque son muchas, pero quiero hablar de eran tres, de las tres más fuertes. En alguna de estas tres usted debe estar. En esa primera no, porque la mayoría me dijeron sí, creemos que Jesucristo es Dios. Pero quedan unas dos más. Queda el calvinismo y el arminianismo. ¿Qué somos? Y se sale uno por la tangente, soy hijo de Dios. Soy cristiano, nada más. No, alguna de estas dos fuentes, sistemas teológicos, religiones, alguna de estas dos influenció a nuestros fundadores, a toda la iglesia en general. En alguno de los dos postulados estamos. ¿Quieren saber qué era el calvinismo y qué era el arminianismo? Bueno, aunque me digan que no, yo se los voy a decir, no importa. Juan Calvino vivió en Francia en 1509. Juan Calvino tenía 5 puntos los más fuertes de su teología. Escúchenlos y usted me va a ir analizando poco a poco, porque en uno de los dos bandos usted está, sea calvinista o sea arminianista. Escúchelos por favor, atentamente. Juan Calvino enseñaba de esta forma: el ser humano no puede por sí mismo buscar a Dios. Él es malo en su totalidad.
La Biblia dice en Romanos 3, 10 y 11, no hay nadie bueno, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y como tal, le añadía Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, es un don que Dios les regaló para que sean salvos. Entonces dice, ve, ninguno puede, si no es que Dios le da fe para buscar a Dios, nadie podría por sí mismo buscar a Dios en su estado de pecador. Punto número 2, la elección soberana de Dios de enviarnos al cielo o al infierno. No es que Roy escoge no ir al infierno, es que Dios decide si vas al cielo o al infierno. Vea que ya ahí se pone más espesa la cosa. Usted, ya en el primer punto yo dije soy calvinista, pero en este no me suena, dicen. ¿Verdad? Ya comienzan como algo anda raro aquí, dice la gente. Sin embargo, Juan 15, 16, vean las citas, hay muchas citas, no puedo decírselas todas porque nos llevaríamos mucho tiempo. Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. O sea, usted no eligió el cielo, el Señor eligió que usted fuera al cielo, nada más. Romanos 8:28 en adelante dice, y a los que antes conoció, 8:29 y 30, a estos predestinó para que sean salvos. O sea, Dios eligió quienes van para el cielo y quienes van para el infierno. Esa era la corriente calvinista. Póngale cuidado. Número 3, la elección soberana de Dios, la expiación limitada a los elegidos. ¿Qué es expiación limitada? Si ya solo Dios eligió a los que van a ser salvos, Cristo va a morir solo por eso, no por todo el mundo. Su sacrificio no va a ser en vano. Isaías 53 decía, por allá el 10 y 11, verá el siervo sufriente su aflicción y verá el fruto de ella, de llevar muchos hijos a la gloria y se gozará. O sea, Jesucristo sabía quiénes iba a llevar ya y por quiénes iba a morir. Vea usted. Si eso es así, la gracia es irresistible. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le predican el Evangelio y usted está destinado para salvación, no se puede resistir. Es irresistible. El Espíritu Santo te va a convictar de pecado y usted va a ser salvo. Y si siempre, desde el principio hasta ahí, dependió de Dios para salvarte, entonces la salvación no se pierde. O sea, usted no se va a perder. Si usted fue elegido para ser salvo, usted no puede pasar por encima de la soberanía de Dios. Dios te eligió y usted no es más grande que Dios. Usted va a ser salvo. Así caiga, usted va a ser reconvenido o redarguido por el Espíritu Santo y usted se va a volver a levantar, se va a arrepentir y va, al final de cuentas, a entrar al cielo. Esos eran los 5 puntos calvinistas. Le parezca a usted o no le parezca, la iglesia se debate, la iglesia a nivel mundial se debate mitad y mitad con esto. Hay una mitad de todas las iglesias que dicen, sí, cierto. Porque yo le acabo de citar pocas, hermanos, son cientos de citas las que hay para apoyar esos 5 puntos. Yo le podría preguntar ahorita, ¿está de acuerdo usted? Y por ejemplo, si alguno ya estaba de acuerdo, no quiero convencerlo, solamente le voy a externar algo. Yo quiero evangelizar a Diego, soy calvinista. Y el calvinismo dice que Jesucristo murió solo por los elegidos, solo por los que van a ser salvos. Yo no soy ni la mitad ni una cuarta parte del apóstol Pablo para tener discernimiento de saber si este hombre va a ser salvo. ¿Cómo le presento el evangelio yo a Diego? ¿Jesucristo murió por ti? No sé si murió por él, solo por los que van a ser salvos. Y no sé si él va a ser salvo. ¿Cómo le puedo predicar convincentemente el evangelio a alguien a quien yo no sé si Jesús murió por él o no? Si lo va a salvar o no lo va a salvar. ¿Ya ven? ¿Qué dilema más raro? Sin embargo, son cientos de pasajes en los que se apoyan, aislados, ¿sí? Esta teoría. Y son cientos o miles de iglesias las que lo promueven. Voy a citarlas sin ningún miedo a citar algunas congregaciones. Creciendo en Gracia, creen en el calvinismo. ¿Qué es Creciendo en Gracia? Usted la debe haber oído, salvos siempre salvos. Yo tengo un tío que no sé si ahorita estará fuera de eso, pero ha estado muchos años en eso. Y un día lo oí decir, no importa si yo estoy en una cantina, si yo acepté a Cristo, mi espíritu se va. De por sí, lo que está ahí es el vientre, y el vientre y las viandas van a ser destruidos por Dios, solo el espíritu. Al cielo no entra carne ni sangre, y cosas como esas. Se le para a uno el pelo, porque la misma Biblia dice, por cuanto habéis sido comprados con sangre, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser santo. Purificados de toda contaminación de cuerpo, alma y espíritu.
muchos son los textos que refutan esa teoría. Sin embargo, ahí está, salvos siempre salvos, algunas iglesias bautistas, iglesias pentecostales. Estas son la forma de pensamiento calvinista. Ahora vamos con el arminianismo. ¿Quién era Arminio? Jacobo Arminio. Vivió en el año 1560 en Holanda. El primero era francés, este es holandés. Vea qué largos estaban y sin embargo hasta aquí tienen que haber llegado sus doctrinas de alguna u otra forma. Arminio enseñaba algo que le llamamos la protesta de Arminio. Él protestaba contra estos 5 puntos. Y oiga que este hombre fue educado o aprendió bajo los pies del maestro que fue el sucesor de Calvino. Vea qué cosas. Sin embargo, llegó un momento donde dijo, no me parece, no me parece y no me parece. Y comenzó con la Biblia a buscar y puso lo que le llaman los 5 puntos de Arminio, que son la protesta. Vea los 5 puntos de este hombre. Dice, la salvación es para todo el que cree en Cristo. Dios le da fe para creer, pero el hombre en su libre albedrío decide si acepta la oferta de salvación o no. ¿Usted cree que usted tiene libre albedrío? Si no, Dios, ¿por qué le dijo a Adán, cuídese de comer? Sería un Dios de doble moral si le dijo, cuídese de comer y después le pegó una patada, vaya coma. Dios no hizo eso. Y dijo, ¿por cuánto hiciste esto? No dice, por cuánto te incité a hacerlo. Ni yo te fabriqué para eso como un robot. El libre albedrío existe. He aquí, dice Deuteronomio 28, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan. Si escogen la vida, vivirán. Si escogen la muerte, morirán. No dice, yo los voy a hacer escoger la muerte para que se vayan al infierno y a este grupo la vida. No, eso no dice la Biblia, nunca. Así que Arminio dice, sí es cierto que el hombre es depravado, Dios le da fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por eso debemos predicar la palabra de Dios para que la fe se active en el pueblo. Y cuando el hombre oye, el hombre decide si toma la salvación o no. Por su libre decisión. Y si dijo que no, pues él en vuestro pecado moriré, y le dice Dios allá a Israel también. Ahora el segundo punto dice, Cristo murió por todos. Y eso tiene sus citas bíblicas, no crea. No son pocas, son muchas también. Aunque solo los que creen y reciben se apropian de esos beneficios de la muerte de Cristo. Vea usted cómo va el asunto. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a algunos pocos que dio a su Hijo. No, al mundo. Porque Dios no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sería un Dios de doble moral, ¿verdad? Si dice, no quiere que ninguno se pierda, pero al final él mismo dijo, y ustedes todos se van a ir al infierno, yo quiero que se vayan y solo estos quiero que se salven. Entonces comienza a debatirse este punto. Él también dice, la gracia, los seres humanos necesitan la ayuda del Espíritu Santo para lograr agradar a Dios y creer en Cristo. Eso es cierto. Es ciertísimo, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos lleva en esa guía, nos redarguye, nos anima, nos instruye y demás. La gracia es indispensable para ser salvo, pero no es irresistible. O sea, usted elige si es salvo o no, cuando el Espíritu te habla. Porque Hechos 7:56, por ahí 57, una cosa así. Esteban le dice a aquel grupo de fariseos que lo querían apedrear, le dice, ¡ay, duros de corazón! Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Ve que sí se puede resistir. Y hay otro montón de textos que lo apoyan. Así que usted podría resistir a la hora de salvación y dice, no quiero y me voy a perder, aunque yo sé, aunque creo, aunque puedo creer, pero yo sé, y decidir el otro camino. Entonces los creyentes también, decía el quinto punto, los creyentes pueden caer de la gracia y por lo tanto perder la salvación. ¿Usted cree que puede ser eso? ¿Usted podría caer de la gracia? La Biblia misma, el apóstol Pablo mismo dice en Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer a otro evangelio diferente al que yo les prediqué? ¿No saben que el que se justifica en la ley ya se cayó de la gracia? Ahí nomás Pablo estaba haciendo una analogía un poquito bonita con respecto a los que guardaban los días, los años, los meses y todo esto, y les dice, no, ya ustedes se fueron otra vez ya se cayeron de la gracia. Se puede caer de la gracia, sí se puede. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos que nosotros podemos, y en Corintios, que nosotros podemos comer de todo,
Pero si hay un hermanito que es débil y dice, ay, ¿cómo que está comiendo eso? Ay, no, yo no vuelvo a la iglesia y se va al mundo. Dice Pablo, téngale cuidado, deje de comer eso si aquel hermano está ahí presente. No ves que por causa de tu comida aquel se puede perder. No que no se puede perder, ¿sí? Claro, el mismo apóstol Pablo dice que un hermano resfriado se puede ir al mundo y de ahí perderse. Resfriado digo en el sentido de que ya no está caliente, sino que lo desanimó porque no le dieron la mano a la salida. No, salúdelos a todos, con tal de que no se pierda ninguno. ¿Ve que sí se puede perder? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos, y el mismo Hebreos 10, 26, 27 dice, si ustedes dicen que el que viola la ley de Moisés tiene castigo, ¿cuánto, y es digno de muerte, cuánto cree que le toca al que hace afrenta al Espíritu de gracia y desprecia la sangre de Cristo? Mejor le fuera haber no conocido la verdad que haberse apartado de ella. Sí se puede caer. Entonces, yo no quería convencerlos, sin embargo, no podía dejarlos a medias. Estas dos corrientes están. Fíjese quiénes, por ejemplo, siguen el arminianismo. O sea, son parte de los que creen esto: los metodistas, Asambleas de Dios, adventistas, los cuadrangulares, los menonistas, los wesleyanas. ¿Han oído la iglesia wesleyana? No. Aquí en Golfito hay una. En Golfito hay una iglesia que se llama Iglesia Wesleyana. Ves que a veces no salimos y no conocemos mucho, pero sí, hay de todo. La mayoría de las iglesias pentecostales creen en la teología expuesta por Arminio, Jacobo Arminio. Y no es que nos llamamos arminianistas o calvinistas o arrianistas. Lo que quiero es que usted entienda que tarde o temprano usted va a tener que encontrarse con alguien y va a tener que debatir sobre su fe. Y el apóstol Pedro dice, presenten una buena defensa de la fe, con sabia mansedumbre, pero den razón de lo que ustedes creen. Así que usted debe tener una postura clara. ¿Cristo murió por mí, sí o no? ¿Voy a ser salvo, sí o no? ¿Me puedo perder si ando pecando y jugando con la gracia, sí o no? Todo eso tiene que estar claro en el corazón del creyente, porque las iglesias se dividieron por muchos años por esto. Ahora, congregaciones independientes. ¿Qué son congregaciones independientes? Porque ya pasamos por 1500, 1600 y vamos llegando. ¿Qué son congregaciones independientes? Son todas aquellas... se le llama congregaciones tradicionales a las que tienen más de 100 años por lo menos de estar ahí, conocidas, viejísimas. Usted sabe, ¿dónde queda la iglesia? En tal parte. Pero como ahorita llegamos, ¿verdad? Y dice, ¿dónde queda casa de oración? ¿Quién es casa de oración? Algunos todavía no saben. Entonces, las congregaciones independientes, para alguna gente denota como una división, como algo malo. Estos se dividieron por algo, son unos peleones y demás. Pero tuve la dicha de compartir con un hermano unas palabras nada más. ¿Ustedes van a tener a fulano de tal ahí en su iglesia? Sí, vamos a tenerlo. Le digo, ¿por qué haces así? Me dice, es que la iglesia que ellos tienen es una división de la iglesia tal. Y yo le dije, ¿y vos qué sos? Asambleas de Dios. ¿Y que Cristo fundó Asambleas de Dios? Usted no sabe que Asambleas de Dios en algún momento fue otra iglesia y se dividió también. Lo que pasa es que ya hace muchos años y ya olvidaron todas esas rencillas y ya hoy es reconocida como Asambleas de Dios mundialmente, tradicionalmente. Asambleas de Dios se fundó en 1913. Ya tiene más de 100 años. Entonces ya se les olvidó que un día se dividieron de otra congregación también. Le digo, pero ¿cómo vas a juzgar a este si ustedes vienen de una división? O sea, ninguno de aquí puede decir que es judío del linaje de Pablo o de Pedro. Todos hicieron así, las ramas, ¿recuerdan? Y el evangelio se presentó de las formas en las que iba llegando, a las culturas y demás. Así se presentó. Entonces no puede juzgar por eso. Iglesias independientes prácticamente son todas aquellas que hoy en día están en el mundo, porque todas salieron de otra. ¿Quiere que se lo compruebe? Mire, la primera congregación que probablemente se reconoce históricamente de la católica, por lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, antes de la católica habían otras congregaciones. Fíjese, la anglicana, que es de la iglesia de Inglaterra, ya existía como tal. Ya existía la iglesia en Éfeso, Esmirna, Filadelfo, Pérgamo y todas estas otras iglesias que Pablo había fundado también. Ya existían todas estas congregaciones. Luego viene la católica y por la autoridad del emperador dice que son una sola. La episcopal, esta anglicana, en 1500 se separó completamente.
¿Cómo se separó? No les voy a contar ahorita, pero se separó. Y conservaron ciertas cosas de aquella. Pero de la anglicana, por ejemplo, rápidamente ya les voy a contar algo. Un pastor anglicano llamado John Smith un día se separó de esta iglesia de Inglaterra y fundó en 1609 la primera iglesia conocida como bautista, el movimiento bautista. ¿Qué era él? Un pastor anglicano. ¿De dónde viene la bautista entonces? De la anglicana. ¿De dónde viene la anglicana? De los que predicaron en aquellos años, en el año 100 y por ahí, después de Cristo. La metodista, por ejemplo. ¿Quiénes son los fundadores de la metodista? Carlos y Juan Wesley. ¿Quiénes eran Carlos y Juan Wesley? Era gente que estudiaba la Biblia muy ordenadamente a través de métodos. Por eso se llamaban, les nombraron así, imagínense. Porque eran muy metódicos al estudiar, metodistas. ¿Quién era Juan Wesley? Era un ministro anglicano de la iglesia anglicana. Entonces, ¿qué es eso? Una división o una separación, se independizaron, por eso se llaman iglesias independientes. Se independizaron, lo que pasa es que crecieron, se hicieron grandes y entonces ya dejaron de verse como secta y se ve como religión. Entonces, por ejemplo, los adventistas. ¿Quién es la figura predominante de los adventistas? William Miller. ¿Quién era William Miller? Miller, un ministro bautista. ¿Ya ve? No siempre existió el adventista, venía de otra también. William Miller era un ministro bautista que comenzó a decir, yo estudiando la Biblia me di cuenta que Cristo viene en 1813. Y lo profetizó a diestra y siniestra. Y como no vino en el 13, hizo unos recálculos ahí matemáticos. Dijo, no, me equivoqué por la fecha de los 300 días allá de Daniel y demás. Es en 1814, ahí viene Cristo. Y no vino en ninguna de las dos fechas. Después entonces comenzaron a hacer otros arreglos y dijo, no, sí vino, pero por solo los elegidos. Y a nosotros nos dejó en lo que se llama el juicio investigativo. Aquí estamos esperando que Él nos investigue a ver si somos o no somos dignos de estar allá. Y sus seguidores la fundaron ya como tal en 1863. ¿Quiénes son de los más fuertes sus fundadores, además de él? Elena White, como su profeta. Usted ya ahí comienza a hacerle números, ¿no? Asambleas de Dios, 1914, en Arkansas, Estados Unidos. Sus pastores evangélicos, mayormente bautistas y metodistas. ¿Ya vio cómo nació? Pastores bautistas y metodistas, que un día dijeron, no comparto ciertas cosas de la bautista, no comparto ciertas de la metodista, y comenzaron a reunirse, por eso se llamaba asambleas, reuniones de Dios, comenzaron a reunirse hasta que levantaron su cédula jurídica y hoy en día son asambleas de Dios. Entonces se reconoce como grande, pero en algún momento se tuvieron que independizar estos pastores de otra iglesia, porque no consideraron totalmente fidedigna la doctrina, porque en aquella doctrina consideraron que le habían metido cosas al evangelio y dijeron, no, estas no son, nosotros vamos a hacer verdes mejor, y establecieron su forma de predicar el evangelio. La iglesia cuadrangular, por ejemplo, la iglesia cuadrangular la fundó, su fundadora principal era una evangelista pentecostal llamada Amy Semple McPherson. Esta mujer era una evangelista poderosa y demás, la fundó en 1923. ¿Y de dónde venía el movimiento evangelista? Pentecostal, venía de la metodista. O sea, un siervo de Dios que en algún momento no le gustó cómo los metodistas enseñaban ciertas cosas, no le parecía, porque cada quien tiene su forma. Aquel dice, yo no creo en las lenguas, yo no creo en la profecía. El otro dice que yo no creo en el bautismo de los infantes. El otro dice, yo no creo en el bautismo de nadie. Y así sucesivamente, y comenzaron. Entonces yo me despego porque yo sí creo, y fundó su organización en lo que sí cree de la palabra de Dios. Ahora, yo le animo a usted que investigue lo que se enseña. Ejemplo, tenemos una iglesia, una más, Casa de Oración y Alabanza, fundada en 1979. ¿De dónde creen ustedes que eran los pastores que fundaron esta iglesia? Porque no fue solo uno se quedó a cargo de la obra, pero vinieron Eugenio Quiroz, y usted los va a conocer ahora el 2 de noviembre, a esta gente. Ya uno no puede venir porque murió y se fue con el Señor en estos días. Estaba invitado y iba a venir el hermano Borbón, Jorge Borbón. ¿De dónde fueron algunos de ellos? Algunos eran de la Bautista y otros cuadrangulares. Y la mejor raíz que podemos tener es la palabra de Dios.
Y ahí está anclada nuestra fe. Entonces, examine la doctrina que usted recibe aquí y vea si le están enseñando conforme a las Escrituras. Hubo una congregación, Hechos 18, se llamaba Berea. Los bereanos, Pablo llegó a predicarles, y era el apóstol Pablo, por Dios. Yo hubiera dicho sí a todo lo que me decía, porque era el apóstol Pablo. Pero esta gente dice, y cada día que el apóstol les enseñaba, se iban a las Escrituras para ver si era cierto lo que les decían. Yo le animo a que usted haga lo mismo. Sea que sea de esta congregación o que sea de otra, vaya a la Escritura cada vez que predican y vea si es cierto lo que se le dice. Y crea en Jesucristo, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el fundamento de nuestra fe. Póngase en pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te amamos, te bendecimos.